aún en el plano natural, en el plano físico, al menos yo soy un poco distraído y no observo detalles, pero difícilmente nos ponemos a pensar en lo que nuestros ojos naturales no ven. Por ejemplo, pensemos en el día del Pentecostés, según Hechos 2, en el plano físico, gente allí embriagada, y la gente allí reunida solo veía eso. Pero ¿quién imaginaba lo que estaba pasando en el ámbito espiritual, en el mundo no visible? Y cómo una palabra salió de ahí, porque de Sión saldría la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, y alcanzaría a multitudes. Y les felicito porque la alabanza, la adoración y la exaltación es lo que activa el mover de Dios. ¿A quiénes les gusta el pan que se le pone una semillita pequeña? ¿Cómo se llama esa semilla pequeña? Ajonjolí. Apareció el ajonjolí, pero no de ese tamaño, era como el tamaño de una semilla de calabaza grandota, y se llenó la plataforma hasta mi cintura. Pero luego después se quedó la cosa quieta y Chamita empezó a danzar, a crear un remolino que conectara y pudiera ser posible la lluvia. Y teníamos expectativa, bueno, ¿qué va a pasar con todo como ajonjolí pero gigante? Y en la adoración, en la exaltación empezó a caer la lluvia, y luego una gran multitud de gente, y en un momento me desapareció esto y una multitud de gente, y después un viento empezó a soplar y a llevarse eso ya germinado. Dije, ay, que se vaya como la semilla que cae en tierra y se queda ahí el grano desnudo sin germinar, y cómo se la comen los pájaros, ¿no? Y se llega hasta podrir la semilla, pero ya la semilla mojada con la lluvia, germinada, empezó a irse. Dije, ay Señor, es el tiempo de la gran cosecha, bendito sea el Señor Jesucristo. Voy a pedirle a mi Débora que pase por favor para acá. Ella nos va a compartir la palabra de Dios ahora. Paz de Cristo. Bueno, yo voy a tomar solo unos minutos. Ya lo demás el pastor va a terminar o lo que Dios así le dé. Amén. A ver, dígale al que le quedó al lado, dígale, prepárate, Dios te va a hablar. Dígale, prepárate, Dios te va a hablar. Y usted está declarando con su boca de que Dios le va a hablar. Amén. Y pues le doy gracias al Señor en esta noche, porque sus misericordias son grandes, cada mañana son nuevas. Y yo estoy muy agradecida con el Señor, pues por todo lo que ha hecho conmigo, con mi familia y con cada uno de ustedes, porque ustedes son la familia de Dios. Y creo que estamos más que bendecidos, hermanos, nosotros. Solo que a veces pues no lo notamos, no lo decimos, no lo expresamos. Pero el Señor nos bendice cada día tremendamente. Ya con el solo hecho de estar con vida, de tener nuestros seres queridos con nosotros, estar con salud, eso es una bendición tremenda, que si nos pusiéramos a pensar, pues yo creo que
no nos cansaríamos de darle gracias al Señor por ello. Amén. Voy a tratar como dije, voy a hablar un poco solamente, pero voy a tratar un poco de un tema un poco controversial y espero que no les caiga muy, o sea, no les va a parecer muy simpática. Ya después, si cualquier cosita, cualquier cosa, acuérdese que lo que declaró ahorita con su boca. Amén. Así que conmigo no hay nada que ver. Amén. Bueno, vamos ahí a 1 Timoteo 9, por favor. Primera de Timoteo 9 dice: asimismo, también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia. Hasta ahí. Yo creo que en esta noche yo voy a estar hablando con personas, con hermanos, hermanas, y esto es también para los hombres. Esto quiero dirigirme a las mujeres principalmente, pero esto también va para los hombres. Yo cuando llegué al Señor, cuando vine al Señor, hermanos, tal vez no vine conscientemente, y eso lo reconozco, no vine con un corazón, que si yo hubiera venido con un corazón abierto tremendamente para el Señor, yo creo que otras cosas hubiera sucedido. Pero aún así, yo le doy muchas gracias al Señor porque yo vine al Señor y entendí que mi vida no podía ser la misma, que mi vida fuera y dentro del templo no podía ser la misma que yo vivía antes. Antes allá en el mundial, como muchos de nosotros, la mayoría de nosotros venimos de allá, pues vestíamos conforme la moda, conforme el mundo, conforme pues estaba en ese momento cierta moda, y así vivíamos, así vestíamos. Pero ya luego que yo vine al Señor, yo quiero hablarle de mí, ya luego que yo vine al Señor, entendí que yo debía de dejar todo aquello, porque el Señor había cambiado mi mentalidad, había hecho un cambio en mi vida, que yo no podía ser la misma, ni aquí, ni fuera, ni aquí dentro del templo de Dios. Y el Señor nos llama a vivir y vestir modestamente. La modestia, yo estuve viendo, la modestia es una virtud que modera y regula las acciones en cuanto al vestir. Eso es la modestia, un regulador, un moderador de aquellas personas, de aquellas mujeres, de aquellos hombres que caminan en temor de Dios. No sé cuántos pueden decir gloria a Dios, aleluya. Parece que estoy hablando sola,
¿O están sorprendidos o qué pasa? No quiero que luego que baje pues me digan algo. Entonces ustedes glorifiquen al Señor y cualquier cosa allá con el Señor. ¿Por qué pusiste eso, Señor? ¿Por qué mandaste que pusieran todo eso? Eso yo no lo estoy diciendo, lo dice aquí la Biblia. Amén. Entonces la modestia es una virtud que modera y regula las acciones en cuanto al vestir. En las iglesias últimamente, y espero pues no ser, que esta iglesia no sea una de esas, quiere el Señor que no, pero hay una deshonestidad tremenda en las iglesias en este momento, en estos tiempos para vestir, principalmente en la mujer. ¿Por qué dicen? Es que Dios no ve lo de fuera, Dios ve el corazón. Eso es todo lo que eso es lo que se dice, Dios ve el corazón. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo está ese corazón? Porque lo que está de dentro tiene que manifestarse por fuera. ¿Es así? Entonces el corazón Dios lo ve, sí, Dios lo ve. Pero este cuerpo que nosotros tenemos, Dios lo hizo. Y tenemos que responder lo que hagamos, estando en ¿dónde? En este cuerpo. En este cuerpo. Entonces, Dios quiere que nosotros nos apercibamos y vivamos en una manera que si hasta ahorita hermanas están luchando en su manera de vestir, pues nosotros como mujeres debemos de darle gracias al Señor porque nos hizo mujeres. Amén. Ahora, ¿qué clase de mensaje al vestir nosotros estamos enviando? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando nosotros? Tenemos que ser bellas por dentro y bellas por fuera. Pero hay qué clase de belleza es la que vamos a expresar por fuera. Tal vez la hemos malinterpretado, pero vuelvo a repetir, la modestia es la que va a modelar, regular, y es la que modera nuestras actitudes en cuanto al vestir. Recuerden, mis hermanos, que los hombres son estimulados por la vista. ¿Es así, varones? Que como que no quieren decir. Los hombres son estimulados por la vista. Y en Mateo 5:28 dice así: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora no le vamos a echar la culpa a todos los varones, porque nosotros como mujeres estamos propiciando que ese varón peque, adultere. Tan responsable y tan culpable es el varón como lo es la mujer que lo está propiciando, lo estamos para que él peque. Entonces, yo escuché en una ocasión, porque hay mujeres que pues quieren lucir
vamos a decir, tienen buen cuerpo, ¿verdad? Hay unas mujeres que tienen buen cuerpo. Entonces, pues la vanidad de la mujer, pues es tratar de lucirlo en una forma como se lucía allá afuera. Y yo puedo identificar ese espíritu que lo toma a la mujer, el de lucir, el tratar de lucir, porque a mí me trabajó ese espíritu también allá. Más mejor me vería, más apretado mi vestido estaba. Yo sabía que iba a llamar la atención. No sé si nada más yo, pero yo creo que todas las mujeres, y yo puedo reconocer ese espíritu cuando veo a mujeres así, y me da compasión, porque digo, yo luché con eso, yo luché con ese espíritu. Ahora, no van a decir, esa me la está dedicando a mí, por favor. No es para nadie en particular. Usted tome lo que Dios le haga sentir, por favor. Tome lo que Dios le haga sentir. Pero sea honesta. Y por favor no vaya a decir, eso es para ti, no es para mí. Todos en algún momento, en alguna ocasión, pues batallamos con esta carne y queremos lucir mejor. No se diga en las más jóvenes. En las jóvenes, yo fui joven también. No hace mucho, pero yo fui joven. Así es de que yo sé lo que es eso. Ahora, ¿quién dirige tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Quién dirige tu vida? ¿La carne o el espíritu? ¿Quién la dirige? ¿Estás segura que es el espíritu? Bueno, pues qué bueno, gracias al Señor, porque si la dirige el espíritu, no se deben de ver cosas en el pueblo de Dios, en las mujeres de Dios. Y eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Qué factores tomas en consideración cuando vas a escoger tus vestidos? Vas a la tienda, te mides, te pones en el espejo, o simplemente en tu casa cuando ya escogiste las ropas que te vas a poner, te pones en el espejo y dices, esto es para tu honra y tu gloria. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir eso? Bueno, nos agradamos a nosotros mismas, aunque con ello estemos desagradando a Dios. Y déjeme decirle que Dios es celoso. Él ha pagado un precio tremendo por nosotros y Él quiere gente genuina, tanto hombres como mujeres genuinos, que tanto sean fuera como lo sean aquí, que la gente pueda ver en nosotros al Señor. Pero ¿qué pasa cuando nos confundimos con el mundo? ¿Qué pasa? Yo creo que Dios se lastima cuando por ahí andamos y nos confundimos. Pasó un caso de una señora que se enfermó,
fue a parar al hospital y ya estaba muriendo la señora. Entonces ella le pidió al Señor más días, más tiempo. El Señor le dio más tiempo, le dijo, está bien, te voy a dar más tiempo. Entonces le dio más tiempo, la mujer salió del hospital, se alivió. Y bueno, fue tanto el gusto de haber sanado, de haber salido, que empezó a hacer muchas cosas y entre ellos hacerse cirugías, arreglárselo más, hizo tantas cosas que lejos de agradecerle al Señor por lo que hizo por ella, ella se puso a hacer otras cosas diferentes para la carne. Entonces, el Señor viendo esto, a los 3 meses la recogió. Y allá le dice la señora, oye Señor, pues tú me dijiste que me ibas a dar muchos días, mucho más tiempo. Entonces le dice el Señor, pues es que no te reconocí. Y hacia nosotros, hermanos, nos estará reconociendo el Señor. ¿Sabrá el Señor quién en realidad somos? El Señor nos reconoce a esta mujer y espero en el Señor que a nosotros nos reconozca donde andemos. El Señor ve nuestro corazón, sí, pero también ve lo que hay fuera. Porque lo de adentro, yo y cada uno de ustedes lo tenemos que reflejar fuera. Una mujer, hermanos, dirigida por Dios va a considerar con cuidado su manera de vestir. Esa es una mujer dirigida por Dios, no por la carne. Hay madres de familia que ayudan a vestir, les compran a sus hijas ciertas prendas, ciertas ropas, y luego después no se las quieren quitar, pero ellas mismas se las compraron. Quieren después que se las quiten y ya no pueden porque ya se impusieron. Pues no me dejen sola. Hay ropas que se usan para revelar cómo es su cuerpo y no para cubrir. Hay telas que se están fabricando hoy en día que son como licra, que son como spandex. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo un 12, que eso era antes porque ya no. Voy a la tienda, compro ese talla 12 y es una faldita así, porque al tiempo de que yo me la ponga, se va a abrir así. Entonces, ¿cómo queda su cuerpo? Apretadísimo. O sea, nosotros vamos a vestir para provocar, porque eso es lo que estamos haciendo. Aunque usted diga, no, es que yo no he visto así, pues así me quedó. No, es que usted se lo va a medir y si ve que le queda muy entallado, búsquese otra talla más grande. No diga, es que yo me pongo 12 o me pongo 9 o lo que sea y así viene, no. Escuché de un predicador que dijo, las hermanas hoy en día tienen que untarse sebo de carnero para meterse la ropa. Imagínese, sebo de carnero para meterse la ropa. Y eso da risa, pero
Pero fíjese que si usted se pone a fijar, hermano, hay ropas que sí se las meten a fuerza, y a veces que no pueden ni caminar, y eso está provocando en los hombres, estamos provocando en los hombres a que pequen. Y tan responsable vamos a ser nosotros como mujeres como lo van a hacer los hombres. El cuerpo de la mujer es diferente al del hombre. Por lo regular, pues la mujer tiene curvas. Y ahí por ahí digo, tantas curvas y yo sin frenos. Entonces, tanta curva que tiene la mujer y el hombre sin frenos. Ve. Y eso, por favor, nosotros debemos de saber como hijas de Dios qué es la ropa. El mismo apóstol Pablo dice que todo me es lícito. ¿Pero qué? No todo conviene. Usted tiene que diferenciarse de una ropa a otra ropa que no le va. Usted tiene que ver eso. Todo le es lícito. Usted puede ponerse lo que quiera, pues, pero no todo le conviene. No todo conviene que él se ponga. Simplemente vamos a decir, un lenguaje mundial que donde quiera es esto, donde quiera, mundial. Cuando uno va a los baños, ¿qué son las figuras que se ponen en los baños? ¿Qué se pone? Cuando es de mujer, ¿qué se pone? Hasta ya ellos entienden, creo que más que nosotros. Porque usted no se va a ir a meter a donde está el de varón, ¿verdad? Busca donde está la del vestidito. Y eso es mundial. Eso es mundial. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, yo creo que tenemos que movernos conforme Dios quiere que nos movamos. Hay que diferenciarnos, hermanos, de quién le sirve a Dios con un corazón limpio, que no anda siguiendo las modas, que no anda, que es que yo me pongo esta prenda porque me siento mejor, que es que yo me pongo esta prenda porque puedo cruzar la pierna. Yo no necesito otra prenda para cruzar la pierna más de que esto es lo que yo uso. Esto es todo lo que yo uso y yo puedo. Yo no necesito otra prenda. Entonces tenemos que estar nosotros muy listos, hermanos, porque el tratar de llamar la atención o tratar de impresionar es tratar de seducir. Y como dije al principio, yo conozco ese espíritu porque yo estuve allá. Y el que me manejaba aquí, a mí, en ese tiempo, no era el Señor. No era el Señor y a mí no me importaba. Y así como a mí, pues yo creo que a muchos de ustedes también. Si alguien no anduvo por allá, pues le felicito. Pero yo creo la mayoría anduvimos por allá. Y pues gloria al Señor, hermanos, gloria al Señor. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque ustedes son un pueblo entendido. Y yo creo que con esto ustedes entienden
¿cómo nos vamos a identificar delante del pueblo de afuera, de la gente de afuera? ¿Qué es la manera que nosotros nos podemos identificar? Amén. Porque en muchos templos, desgraciadamente, ya son puros cuerpos, puras, ¿cómo se dice? Anatomías. Son y es pura anatomía. Ya pues como que nos hemos dejado llevar por todo lo que el mundo ofrece, sin pensar, sin ponernos a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que así como hermosearnos por dentro, lo hagamos por fuera de una manera correcta, y eso es lo que debemos hacer. Amén. Pues los veo un poco serios, como que no les caí muy simpática, pero bueno, créame lo que esto me dio el Señor, porque yo sé que hay muchas personas que están batallando, que me pongo esto, me pongo lo otro. Póngase a como Dios la crió. Póngase el vestido que Dios le dio a usted. Eso se debe de poner. Y madres, las madres, pónganle a sus hijos desde chiquitos lo que deben de llevar. Amén. Lo que deben de llevar. Porque luego estamos llorando y queremos una solución, queremos que nos ayuden. ¿Y cómo? Si nosotros mismos los echamos fuera. Amén. Dije que iba a hablar un poquito nada más, y yo le paso, hay una carta que se fue enviada, y esa la va a leer el pastor. Amén. Yo ya hice lo mío, y esa carta aquí la van a leer. No sé de qué me está hablando, corazón. Ah, la carta es lo que el Señor me ha dicho, sí. Bien, gracias por abrirme la puerta. Híjole. Conmigo se porta muy bien, muy dulce, muy sumisa, pero acá afuera a veces le tengo miedo. Miren, yo creo que el Señor ha abierto la puerta a esto. Vamos a tomar una actitud correcta y vamos a ser sabios. A mí Dios me ha hablado de esto 1, 2, 3, quizás 5 veces. Y hay temas en los que a mí se me hace un poco difícil entrar porque es como escabroso, como que alguien se va a sentir mal, y uno quisiera que todo mundo se sintiera bien. Pero la verdad es que lo importante no es cómo nos sintamos, lo importante es la verdad, lo importante es la justicia, lo importante es lo correcto. Y yo recuerdo cuando una de las veces el Señor me empezó a hablar de esto, yo casi le puse un alto al Señor, le dije: Señor, esto es delicado, pero tú sabes que a mí personalmente no me gustan vestimentas donde ya sea el hombre o la mujer nos vestimos y nos quedamos como si fuésemos víboras paradas. Así le dije, así. Y el Señor me llamó la atención, me dijo: yo no te estoy hablando de esto. Y me dio 2 palabras claves. Esas las escuché directamente del Señor: modestia y decencia. Yo quiero que hables de modestia y decencia. Y no te estoy hablando, me dijo así propiamente, de moda. Tú que has recorrido el mundo,
te darás cuenta que las modas son diferentes en los pueblos, pero las modas son otra cosa. Y voy a hablar, compartir sobre esto. Estas dos palabras claves, modestia y decencia. Y me dijo, ese debe ser tu enfoque, no propiamente moda. Mientras toda moda caiga dentro de la modestia y la decencia, es aceptada, ¿verdad? Los islámicos o todos los pueblos tienen alguna moda que puede diferir. Y ahorita voy a explicar qué es moda, pero que esa moda sea modestia, sea decente, sea modesta, sea decente. El Señor literalmente me ha dicho, cuiden la modestia y la decencia, porque eso me agrada a mí y tiene que ser visto en ustedes que me agradan a mí. Me dijo también el Señor, no hagas una doctrina universal de un solo pasaje de la Biblia. Uno puede leer pasajes en la Biblia que son pasajes aislados. No tenemos otros pasajes paralelos para decir esto es una doctrina universal. Eso lo más seguro es que tiene que ver con un momento cultural e histórico. Dice, no habló de modas o no hablo de modas porque hay modas que unas pueden ser más decentes que otras. Ahora, la palabra moda es el modo, moda y mode. El término aquí es de origen francés por ciento en su raíz, aunque puedo citar en su momento el término griego también. La palabra moda es el modo o la costumbre que puede estar en boga al momento durante tiempo. Ustedes saben que el comercio se maneja de esa manera. Suelta una moda y hay modas que salen que son muy honestas, muy modestas, pero hay otras modas que salen y que son totalmente deshonestas, son inapropiadas. Y vamos a ver esto a la luz de la palabra de Dios más extensamente, aparte de lo que la pastora nos ha dicho. Entonces, moda de mode que tiene que ver con costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país. Con especialidad tiene que ver más bien esto con los trajes, las ropas, con las telas, con los adornos que son recién introducidos, que son nuevos. Esto es nuevo, esto está de moda. Llámese, en este caso estamos hablando de esto. La palabra modestia. Modestia es la virtud que modera, que templa, que regla nuestras acciones externas y conteniendo al hombre en los límites de un estado que le es conveniente. O sea, la modestia es conveniente porque nos regula, nos pone ciertos límites que no debemos exceder y que nos conviene definitivamente. Decencia. Decencia tiene que ver con aseo, con compostura y aún con adornos, pero deben ser con el recato, con la honestidad, con la decencia de vida, que reflejen dignidad en nuestros actos y en lo que reflejamos. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, 1 Timoteo 2, que es lo que el texto base que la pastora tomó, para entender algunos aspectos allí que pueden extremarse. Si vamos a 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo 1:3, ella leyó el 1 Timoteo 2:9 y lo vamos a ver, pero de manera todavía un poco más amplia. Ella nos introdujo el tema y gracias por ello.
1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, o sea, Timoteo se quedó ¿en dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué preocupaba a Pablo, y sobre todo aquí en Éfeso, el aspecto de doctrina, el aspecto de disciplina, el aspecto de conducta, en todos los aspectos de un cristiano? Eso es cierto que hay quien pone solo un énfasis sobre cuestiones externas y se olvida del aspecto interno. Yo puedo proyectarme por fuera muy bien y por dentro estar hasta podrido, pero también no puedo estar por dentro bien y por fuera mostrar que estoy podrido. O sea que es proporcional esto. El Señor me quiere a mí sin reprensión en espíritu, alma y cuerpo, pero por eso tengo que diferenciar en estas cuestiones de lo que es modestia, lo que es decencia y lo que es la moda. Si la moda del momento no raya en la modestia y la decencia, nada tiene que ver conmigo. Si la moda del momento raya dentro de la modestia y la decencia, yo la acojo. ¿Me entiende el punto? Pero las dos palabras claves que mis oídos escucharon literalmente del Señor, y no una vez, 2 y 3 y 4 veces, es modestia y decencia. Y me dijo, no propiamente moda, si somos técnicamente explícitos, porque la moda pueda que sea modesta y decente. Nos da tristeza cuando alguien está esperando qué nueva moda va a salir para abalanzarse sobre ella sin medir si esa moda raya dentro de la modestia y la decencia y se lanza sobre eso. ¿Ve? Yo recuerdo a mi esposa, tiene muchas habilidades y nosotros con los años que tenemos hemos pasado por diversas modas. Y los que tienen ya sesentones para arriba saben esto. Muchas modas han pasado. Muy pocas han sido modestas y decentes, la mayoría tienden a ser. Y debido a eso, mi esposa aprendió costura, es una excelente costurera. Les hacía los vestidos a nuestras hijas. Se llegó a hacer sus propios vestidos, perdón que fue por ahí. Porque sencillamente ir a comprar no parecía encontrarse algo propio. Luego viene un momento de que la moda es propicia a la modestia y a la decencia, y depende de los países. Dios libre, por ejemplo, que en un país islámico entre una moda inglesa, estadounidense. No, nada de eso. Le agarran a macanazos en la calle, a varazos en la calle. Bien, ahora, vuelvo al punto de Éfeso. Pablo escribe la carta a Timoteo estando ¿en dónde? En Éfeso. Ahora, ¿qué es lo que distinguía? Y eso porque lo quiero llevar al mismo texto y ampliarlo un poco más. Y lo que hemos escuchado es interesante y vamos a ampliarlo. En Éfeso, la gran distinción, Éfeso prácticamente es un puerto. Hemos estado ahí 2, 3 veces. Y la gran atracción de Éfeso era la prostitución que allí había, la depravación que allí había. Los marineros llegaban ahí, imagínense gente que no conoce a Dios en lo absoluto, pagana, sensual, pervertida. El gran atractivo porque era la adoración de la diosa Diana. ¿Se recuerdan en Hechos 19 cómo por 2 horas gritaban a favor de la diosa Diana? Diana, la diosa de los efesios, es el mismo nombre griego de Artemisa. Y ahí era algo
algo terrible en esta ciudad, algo muy vergonzoso. Su adoración en medio de otras creencias hacía de esta ciudad, según esto lo tomé cuando estaba pensando en esto que el Señor me había dicho, hacía de esta ciudad una de las más supersticiosas que se hayan conocido en la historia. El culto a Diana era asistido por cientos de prostitutas y que además eran las sacerdotisas sagradas. Los marineros que arribaban al puerto de Éfeso concurrían al templo para rendirle culto a Diana, pero en verdad iban para tener sexo con las sacerdotisas. Diana era la diosa del amor y el sexo se consideraba un acto de adoración a ella. Cuanto más sexo en el templo, más adoración daban a la diosa Diana, teniendo en cuenta que Diana era famosísima y adorada por casi toda la población, y que ésta seguía ese ritmo con las sacerdotisas, incrementando en forma asquerosa e ilimitada la inmoralidad, el alcohol, la idolatría y el paganismo. Era en una medida indescriptible. Esto era lo propio de esa ciudad, por esta diosa Artemisa o Diana. Entonces ahí se levanta un grupo de creyentes. Pablo llega para predicar el evangelio y estar en medio y en la influencia de una cultura, y además haber crecido en una cultura así. Ustedes lo saben y yo lo sé, si somos honestos, que cuando hemos creado costumbres, cuando hemos absorbido una cultura, aunque nos llegue la revelación de Dios, a veces la cultura, la costumbre llega a ser más fuerte que la misma revelación y optamos por la costumbre, nos vence en lugar de adoptar la revelación. Es como cuando vamos al médico. Nosotros los mexicanos tenemos formas muy particulares de comer y gustos muy particulares que otros nos juzgan locos. Por ejemplo, el chile, si estos mexicanos están locos. Puertorriqueños los hemos oído decir, se comen una plantita que parece que sale del infierno, que da unas cositas así. Uy, líbreme Dios, algunos no quieren ni verlo y nosotros saboreando la cosa, ¿no? Ahora, a veces que el médico le puede decir a un mexicano, ¿sabe qué, mi amigo? De aquí en adelante no coca, no chile, no harina. Y uno hasta para al médico y le dice, ¿sabe qué, doctor? Ahí párele, máteme o aquí nos vemos, voy a consultar a alguien más. Así de fuerte es la costumbre. Quitémonos los mexicanos el hábito del frijol, del chile, de la tortilla. Para empezar, no nos llenamos. Podemos acabar con toda la comida y no nos llenamos porque hemos creado, nuestros propios órganos han creado eso. Ahora, veamos en detalle ahora la introducción que esta sierva nos hizo en 1 Timoteo 2:9. Asimismo también las mujeres, ataviándose, diga conmigo, ataviándose. Y luego dice, en hábito honesto. Primero. Segundo, con vergüenza y modestia. Y luego declara ahora algo prohibitivo, no con cabellos encrespados, u oro o perlas, ni vestidos costosos. Ahora, Pablo no está diciendo que la mujer no se atavíe. La palabra ataviarse aquí está siendo tomada de un término griego, cosmos, que es donde viene la palabra cosméticos hoy en día. Y ataviarse o cosmos tiene que ver con arreglo, tiene que ver con ornato, tiene que ver con orden. Entonces, si el arreglo que la mujer, porque todos nos arreglamos, los hombres nos arreglamos, las mujeres nos arreglamos. Nuestro problema es que
cortamos o cruzamos la línea que ya no fue arreglo, fue desarreglo. ¿Sí me entiende el punto? Ya no es arreglo, es desarreglo. Ya no es ornamento, hemos desfigurado el asunto. Bien, entonces el término aquí, ataviándose, no está prohibiendo que la mujer en este caso, que es la que tiene quizá un mayor énfasis de ponerse ordenada, porque eso significa el término, el cosmos tiene que ver también de donde se usa el término para cómo están los astros, el sistema solar, qué belleza. No solamente Dios lo creó, lo puso ordenado y nos refleja una belleza, un adorno. Entonces el término cosmos pues es la disposición de arreglo, de ornato, pero que finalmente es un orden. Entonces, y nuestro punto es que nos excedemos. Nosotros no tomamos control de las cosas, sino que las cosas nos controlan. Y se las pongo fácil. Nosotros cuando comemos debiésemos comer hasta que se acaba el hambre, no, pero comemos hasta que de plano la comida está saliendo por la nariz o el botón empieza a irse de la camisa. Y después de que comemos, la mayoría no nos sentimos satisfechos, no decimos, Dios mío, gracias, qué rico, me siento re bien, no, oh, hasta lamentamos para qué comí. Ese es el asunto del problema nuestro, que no tenemos una disciplina de orden, de arreglo, de modestia y de decencia. El enemigo trabaja siempre y nos crea una cultura que cruzamos las líneas. Ahora, si yo me visto para verme bien, para verme ordenado, arreglado, pero si voy más allá, la motivación que tengo ya no es eso, es presunción, es vanidad, es seducción. El asunto está mal. Y abro puertas a espíritus que trabajen en eso. Si entendemos el punto, es demasiado sencillo. Entonces, el texto pues dice, ataviándose, no está prohibiéndole a la mujer que se arregle, que se ordene, que se ornamente, pero ¿hasta qué punto? Al punto de que ya está desordenándose en lugar de ordenar, está desarreglándose en lugar, y no solo pasa con la mujer, pasa con el hombre, pero esta es una tendencia que es más propia en la mujer que en el hombre. Y no está prohibiendo el texto. Asimismo también las mujeres ataviándose. Si uso literalmente el término cosmos, yo pudiera leer así: asimismo también las mujeres arreglándose. O sea, está dando por hecho que las mujeres se arreglen. Imagínense una mujer desarreglada. Si nosotros los hombres, cuando nos peinamos y un pelo para ahí, otro para acá, nos vemos feos, imagínense una mujer peor que tarántula, ¿no? Entonces, y como no dice que no quiere ser vanidosa ni se peina, no, por favor, báñese y peínese. Y dése una manita de gato, pero no una de tigre. Hay que ver las líneas, ¿no? Claro, la mujer debe verse como Dios la hizo. La mujer es atractiva por naturaleza. Hemos dicho eso a la luz de la palabra de Dios. La mujer es la expresión de la hermosura, de la sabiduría de Dios. Y no debe menguar en esa belleza natural que Dios le dio. Debe presentarla, pero cuide la línea de la vanidad, de la seducción. Vea la motivación por lo que está haciendo las cosas. Ahora, hay 2 personas o 3 o 20 personas o el mundo entero que podemos llegar a hacer la misma cosa y la motivación es diferente. Hay gente que hace algo, o una mujer o un hombre que hace algo. Por ejemplo, hay hombres que igual todos apretados, caray,
y como se ven, y unos pantalones así, medio brincacharcos y también tenemos nuestros órganos sexuales como la mujer. Una vez hace años yo le estaba hablando a dos varones, venían de un mundo, pero de droga, de mujeres, de cosas, y como eran tan lasciviosos y ya recién convertidos, tuve que meterme con ellos a instruirles, y entonces me dice uno de ellos, ¿qué? ¿Y a poco nomás? Cuando cité el texto, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya está bien, yo la miro para codiciarla, pero ella también está provocando a que la mire. Entonces yo peco y que ella no peca. Y luego me dijo uno de ellos, dijo, hay algunas que llegan aún aquí al templo, pues con los pechos descubiertos y no quieren que uno las mire. Pues ¿cómo no? Ahora, vamos a tratar esto con madurez, con decencia. Bien, este mismo término cosmos está, por ejemplo, en Lucas 21:5. Y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras, eso es cosmos, es atavío, adorno y dones, dijo. Entonces, ataviándose, lo primero que debemos notar entonces en el adorno, en el atavío, porque a veces amplío el término porque la palabra ataviarse, solo se puede ropa así a secas, y no, tiene que ver con adorno, tiene que ver con embellecer, mostrar, hacer reflejar la belleza propia de la creación del ser, llámese hombre o mujer, no opacarla, sino relucirla, pero siempre cuidando las líneas. Lo que es de más, de mal proviene. La motivación que nos lleva a hacer eso. Entonces, la palabra ataviándose tiene que ver con el orden de una persona, tiene que ver con un arreglo, pero que caiga dentro de la modestia y la decencia. Tiene que ver con ornamentos, pero que caigan dentro del orden y de la decencia. Bien, esto, como ya lo hemos dicho, tiene que ver hasta con la comida, tiene que ver con el beber y hasta en el dormir. Hay quien duerme y cruza la línea y duerme de más porque es un perezoso. Hay quien come, cruza la línea y come de más porque es un glotón. Entonces, las líneas, siempre esas líneas. Ahora, primer cosa que dice, ¿qué es la modestia y la decencia en nuestro atavío? Desde ropa hasta cualquier tipo de ornamento, ¿verdad? Para reflejar la belleza que es en sí el ser humano, porque Dios somos la imagen y la semejanza de Él. Lo primero es el hábito que sea honesto, es la primera cosa que pone este versículo. Como dice, usted lo está leyendo ahí. ¿Qué es lo primero que pone? En hábito honesto. Otra traducción dice con ropa decorosa. El término griego aquí es katastole. Literalmente, oiga lo que voy a decir que no nos suene pesado, la palabra katastole, que es el término griego aquí, que se traduce como hábito honesto o se traduce como ropa decorosa. Literalmente tiene que ver con el porte del vestido. Y lo que significa literalmente esta palabra katastole es un dejar caer abajo. Algunos traductores especialistas en el griego lo traducen o dicen que literalmente dice vestido largo o ropa larga, tanto en él como en ella. Ahora, por ejemplo, ¿cómo me vería yo aquí predicándoles con unos shorts?
¿Sí? Yo tengo un vestido que le llamo pantalón. La palabra catastole literalmente significa vestido largo. Así como en las visiones, cuando Juan dice que ve al Señor, lo ve con ropa ¿hasta dónde? Ropas largas. Eso es lo que literalmente el término significa. Ahora, no es que yo estoy aquí ni quiero imponer modas, ni voy a imponer, porque mi función y la función pastoral de los siervos y siervas de Dios que estamos pastoreando no es imponer, es exponer. Es cada quien impóngase. Dios ni en el cielo obliga. Si Dios obligara, no hubiera tenido una rebelión allá. Si Dios obligara, todo mundo le estuviera sirviendo. Pero Él expone y cada uno se impone. Entonces nuestra labor es exponer, no imponer. Usted se impone eso. Entonces la gente que tenemos el Espíritu de Dios, discernimos. Ahora, entonces el término catastole pues literalmente significa un dejar caer abajo. Esto de porte o de vestido que se tiene. Quiere decir que esto tiene que ver con una vestimenta apropiada, decorosa. Tiene que ver con lo que es modesto, lo que es decente. Es el primer punto de cómo debe adornarse. Entonces, cuando los excesos ya no son adornos, se excedió, ya no es arreglo, es desarreglo. Esta tierra Dios la usó arreglada. Si esta tierra se le hubiera puesto algo más, un poquito más de su tamaño, un poquito más de su inclinación, un poquito más de lo que tiene, ya no funcionarían las leyes, ni la tierra realmente nos daría el privilegio de vivir sobre ella. Entonces, cuidemos esos excesos. Vamos a suponer, y voy a decir esto: ¿quién usa un anillo de matrimonio? Pero al rato traigo, caray, todas las manos llenas y hasta 3 y 4 anillos en cada dedo. Son excesos. ¿Sí me entiende el punto? Hablamos de una manita de gato y paramos con una garra de tigre. Nos vamos por esos lados. Entonces, lo primero pues que va a marcar el cosmos que Dios recibe, no está prohibiendo el cosmos, el arreglo, pero un arreglo de orden, tanto en el hombre como en la mujer. Tenemos que arreglarnos, tenemos que vernos bien, tenemos que bañarnos, tenemos que ser limpios. Pero entonces, y lo primero es con ropa, es lo primero que nos interesa, la ropa. Ahora, eso a veces cuando reaccionamos de manera tonta, como ya lo decía mi esposa, nosotros también fuimos jóvenes y no hace mucho. A mí siempre me ha gustado el deporte y mi esposa igual fue deportista y buena deportista. Sabemos de cuerpos atléticos y pero nunca, desde siendo joven que servimos al Señor, hemos procurado ropa para andar luciéndonos o cosas por el estilo. La segunda cosa, primero es el hábito honesto, segundo es con pudor. Diga conmigo, con pudor. Primero, hábito honesto. ¿Qué distingue el cosmos de Dios, el arreglo de Dios? Primero, una ropa que debe ser decente, ¿verdad? Y segundo, con pudor. Y la palabra pudor aquí significa, el término griego, significa vergüenza, significa que muestra reverencia. Algunas traducciones
lo traducen exactamente como modestia, como modestia. Entonces, con pudor, o sea, donde yo muestro que tengo vergüenza. Hay hombres y mujeres que nos vestimos en una forma que no mostramos tener vergüenza, que no mostramos el pudor, que no mostramos reverencia ni a Dios ni a la gente. Entonces, esas son cosas que distinguen el cosmos, el arreglo, el ornato de Dios. Es importante, Hebreos 12:28 tiene esta palabra, pudor o reverencia. Así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole. Diga conmigo, agradando a Dios. ¿Y cómo debe ser nuestra actitud y actividad para agradar a Dios? Con temor y ¿qué? Y reverencia. Esa palabra reverencia es la misma que está acá. Con pudor, con reverencia, con vergüenza. Entonces, yo debo vestirme teniendo vergüenza. Teniendo vergüenza. Pero cuando digo vestirme y lo que estoy haciendo es desvestirme y mostrando ciertas partes de mi cuerpo que quiero mostrarlas en alguna medida, de antemano la motivación que tengo no es de Dios. Ustedes saben cómo están los secuestros de mujeres, de adolescentes, de niñas en el mundo. Lo que se publica, yo creo que es una centésima parte de la realidad que se vive. Y ha habido declaraciones que las han tenido que callar, hasta de líderes religiosos que dicen: yo creo que las mujeres, ellas propician eso, y las madres propician eso para que sus niñas sean raptadas en la forma que las visten. Provocan la lascivia del hombre. Y no se diga cuando hay demonios, que son los que tienen esas gentes, que son excesivamente lasciviosas, capaces de cualquier cosa. Ahora, esto de la modestia no es algo que fue, es algo que debe ser siempre. 1 Timoteo 2:15 dice: empero se salvará engendrando hijos, si permaneciese en la fe y caridad, santidad, con modestia. O sea, no solo la vestimenta, la fe, la caridad, la santidad debe estar dentro de la normativa de la modestia, algo que proyecta reverencia a Dios. Luego viene el mandato prohibitivo. ¿Por qué este énfasis? Porque Pablo está escribiendo una iglesia que era muy fácil. Pablo no escribiría esto a una iglesia como a la iglesia de Jerusalén, donde la cultura es otra. La cultura es totalmente otra. Hasta hoy en día los judíos ortodoxos, ultraortodoxos se visten muy decentes. Pero Pablo está escribiendo a una iglesia cuya cultura es terrible en la seducción, en la perversión, en la prostitución. Ahora, aquí vienen dos cosas. Primero, hay dos cosas que distinguen el cosmos, el adorno, que quede dentro de lo que es moderado, modesto, decente, que muestre que tenemos vergüenza, que hay reverencia en nosotros a Dios y a las personas. Luego hay dos mandatos prohibitivos. Enseguida dice: no con cabellos encrespados. Y déjeme le digo algo. En el pasado fue nuestra experiencia. Esta palabra no con cabellos encrespados o no con peinado ostentoso, dicen algunas otras traducciones. El término griego aquí
es un viejo término griego, plecó, que significa trenzar o entretejer. Y recuerdo que en el pasado nuestros mentores de las denominaciones de hace 50, 60 años, además no existía el conocimiento de raíces hebreas y griegas, los diccionarios no existían en el plano evangélico, no existía tanta documentación que hoy se tiene al alcance. Y como el término griego plecó tiene que ver con trenzar o entretejer, ¿saben cómo lo interpretaban algunos? Voy a omitir el nombre de una de las distinguidas denominaciones del mundo. Como el término tiene que ver trenzar o entretejer, las mujeres entre ellos, aparte de no cortarse el cabello para nada, ni las puntas, estaba prohibido al 1000% hacerse trenzas, porque así lo interpretaban, porque el término griego, o sea, no trenzarse. Y yo recuerdo que cuando una de esas lindas hermanas vino a la iglesia con nosotros y vio a una de mis hijas, nuestra hija Imer siempre ha tenido mucho cabello grueso, y en ese tiempo un cabello tan largo, mi esposa le hacía trenzas, se escandalizó. Digo, ¿qué pasó? Eso está condenado, prohibido en la Biblia, no se deben hacer trenzas. El otro extremo. Ahora, y realmente Pablo está utilizando esto por una situación que está ocurriendo allí en Éfeso, y se los voy a manejar un poquito. Entonces, solamente aquí, por cierto, no existe esta palabra en todo el resto del Nuevo Testamento, solo aquí. Y de acuerdo a lo que mis oídos, a las instrucciones que yo he recibido de Dios, es: no hagas una doctrina. No me dijo de una palabra, de un texto, menos de un solo pasaje de mi palabra. No hagas una doctrina universal de eso. Fíjate en el contexto histórico, cultural, y aún estudia desde el punto de vista hasta arqueológico el asunto. Hoy, de 30 años para acá, hay demasiada documentación que puede ayudarlos para ver el trasfondo histórico-cultural. Ahora, solamente aquí figura esto. ¿Y qué tiene que ver con este punto? En la literatura extrabíblica, o sea, en literatura no bíblica de esa época en la que Pablo está escribiendo a Timoteo, no habla de este asunto. Porque Pablo está diciendo a Timoteo que no se hagan este tipo de trenzas o peinados. No solamente es trenzas, sino raya en peinado ostentoso. Y según la documentación histórica extrabíblica, es que eran las prostitutas y las cortesanas de la época, especialmente en Éfeso, que les distinguía ese tipo de trenzado, pero además lo trenzaban con hilos de oro, de plata, y con una serie de arreglos muy específicos que las distinguía y las hacía atractivas, y eran las únicas prácticamente que por lo regular lo usaban. ¿Por qué? Porque según documentos extrabíblicos, el tiempo que se llevaba, yo me imagino que por lo menos un día o más, agarrar una experta de esos a una mujer y hacerle todo este tipo de trenzados, y luego entrelazarle o entretensarle hilos de oro, de plata. Pueden imaginarse en un cabello atractivo, entretensado y con hilos de oro, cómo se pudiera ver. El tiempo, el costo, el esfuerzo que demandaba que una mujer luciera ese cabello trenzado y en forma tan elaborada, y además adornado con joyas.
algo que era altamente costoso y vistuoso, sino que además era algo propio de las cortesanas y las prostitutas del tiempo. Y por eso Pablo dice, no hagan eso. Otros historiadores dicen que otra de las razones que Pablo pudo haber dicho esto es que era tanto la influencia que algunas mujeres, posiblemente ya convertidas, que tenían un buen nivel económico, pues se gastaban el dinerito, ¿no?, en hacerse esas cosas y no aportaban nada para la obra de Dios porque ya me lo gasté. Eso tácitamente está insinuado, ¿verdad? Porque somos a veces así. No es que no diezmo ahora, no ofrendo ahora porque ya me dio un gusto. No, des el gusto después de darle a Dios lo que es de Dios. Si le alcanza y alguien dirá, pues nunca me lo voy a dar, pues es preferible, porque si no es fiel en lo poco, no se le puede dar lo mucho. Ay, Dios mío, creo que estoy introduciendo el tema y ya me están tocando que debo pararme. Le seguimos después. Pero ven que es interesante, es muy interesante ver estos puntos sin caer en extremos, sin criticarnos y condenarnos unos a otros. Si tenemos conciencia de Dios, vamos a rayar como a mí me ha dicho el Señor, y está en la palabra de Dios, en la modestia y en la decencia. Adórnese en las líneas de la modestia y de la decencia. Pero yo diría que la mujer es tan bella como Dios la hizo después de mi esposa, que no necesita desfigurarse. Ordénese, es cierto, éntrele al cosmos, pero cuide que finalmente no raye en desfiguros. Voy a decir un secreto. Una vez se convirtió una hermana de la iglesia, del Señor aquí en la iglesia, y me dijo, somos tantas hermanas en la familia, pero no sé, por alguna razón ella dijo, yo soy la mayor, pero no crea que todas son feitas como yo. Dice, tengo una que es muy bonita, es la más bonita de toda la familia. Y cuando me la presentó, ella tenía un arreglo que paraba en desarreglo, mucha pintura. Yo dije dentro de mí, yo no sé dónde le ve su hermana lo bonito. Después que ella se convirtió y se lavó la cara, dije, creo que tenía razón la hermana. Que no rayemos en esos puntos, ¿no? Que no rayemos en esos puntos. Bueno, si el Señor quiere, le vamos a seguir a esto en el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, la ropa es para cubrir las carnes, no para provocar con las carnes. Cuando nuestros padres pecaron, Adán y Eva se pusieron unas hojitas de higuera, y el Señor dijo, no, señores, así no es la cosa. Ya pecaron, por lo menos tengan vergüenza, y les hizo vestidos apropiados y los vistió. Que por cierto, el término vestir ahí, lavesh o lavesh en el hebreo, significa cubrir. Los cubrió. Hay algunos que usan la ropa para descubrir ciertas partes del cuerpo con las que van a provocar. Ese término que está ahí, vestir, como Dios vistió a nuestros padres Adán y Eva, es el mismo que está cuando se habla de las vestiduras sacerdotales de Aarón y Eva. Aarón, algo que cubre, algo que refleja vergüenza, modestia, decoro. Los dejo con un pasaje finalmente. Entonces, otra razón de vestir puede ser para lucir, pero lucir con modestia, lucir con decencia. En Números 15, 37 al 41 dice, y Dios habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis
os acordéis de todos los mandamientos de Dios para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales se van a prostituir. Otra versión dice fornicar, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. En otras palabras, Dios le dijo a Israel cómo vistiera, y le dijo para que cuando vistan y luego se vean, piensen en mí y piensen en mis mandamientos, y no se vistan pensando, yendo en pos de su propio corazón, porque finalmente se van a prostituir. Y es importante. Realmente yo me he visto y me pregunto, Señor, ¿cómo me veo delante de ti y de tus santos ángeles? No hago eso. ¿Cómo me ve la muchacha o el muchacho? Una vez me dijo una dama, ella tocó el tema y empecé a explicárselo. Dijo, no, yo no creo finalmente que cómo me vista o cómo me peine tenga importancia. Hoy le digo, no me gustaría verla cómo se va al trabajo. ¿Por qué? Le digo, pues imagino que así como se levanta se va. Eso no tiene importancia. No, ni lo mande Dios. Digo, ¿y por qué entonces se arregla? Le entra al cosmos. Porque le interesa cómo se ve delante de la gente, de sus compañeros y de sus jefes. Y eso es correcto, es legítimo. Hace bien. De la misma manera debiera interesarle cómo se ve delante de Dios y de sus santos ángeles. Paz de Cristo. Amén. Pues de pie, por favor. Gloria a Dios. Amado Señor, gracias. Gracias por el espíritu de esta noche. Es tu palabra y la acogemos con amor, con una actitud correcta. Cada uno de nosotros te estamos y te vamos a responder un día. No hay por qué juzgarnos de manera insana y pecar el juzgarnos unos a otros. Permite que la motivación que tenemos en el cosmos, en el adorno, en el vestir, en el embellecer, en el orden de nuestro cuerpo y sus ropas y cualquier atavío, caiga dentro de una motivación correcta, la motivación de tu espíritu, de agradarte a ti. Este es un momento muy importante, mis hermanos y hermanas, que nos ha tocado vivir, porque estamos en la transición de una generación que ha pasado a una generación que empieza. Yo tengo el privilegio, y lo digo con humildad, como algunos de ustedes, hombres y mujeres de Dios, de ser parte de esa transición de una generación a otra. Y debemos ser instrumentos de equilibrio. Equilibrio es otra palabra que yo le he oído al Señor cuando me ha hablado de esto y de los ministerios. Deben actuar con equilibrio. Y es muy, muy importante. Nosotros necesitamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos necesitan a nosotros. La vieja generación no está peleada con la nueva generación, nos necesitamos. Y hay que ser sabios cómo tratamos las cosas. No patee. Le he dicho a veces a algún que otro pastor que no le entra esto de las cosas nuevas y frescas que Dios está trayendo, y les he dicho con honestidad, mira, si vas a patear cualquiera de estos jóvenes de la nueva generación porque algo no te está gustando de ellos, dame las patadas a mí. Dame las patadas a mí. Tienes que entenderlos. Pero es que son inmaduros. Nosotros lo fuimos y lo seguimos siendo en cierta medida. Ellos también van a madurar
como nosotros hemos quizá madurado y algunos no, solo hemos vegetado, no madurado. Así que no estamos como familia de Dios para pelear, para criticarnos, para condenarnos. Vamos a asimilar estas cosas. Que por cierto, el viernes tenemos la velada de 7 a 12. Vénganse, orar nos hace mucha falta. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, yo ato todo espíritu inmundo que ha sido mandado para afectar esta iglesia, para afectar familias en esta iglesia, para traerles enfermedades, dolencias, pobreza económica, escasez de trabajo. Los ato en el nombre del Señor Jesucristo ahora mismo. Decreto que sean cremados y que caigan al abismo de donde no salgan jamás, en el nombre del Señor Jesucristo. Decreto la sobreabundancia del bien de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ha dicho: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Reclamamos por derecho la vida abundante en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y en lo financiero, en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, que se active, Señor, todo el bien que tú tienes reservado para tu pueblo, para aquellos que te aman. Bendecimos a estos siervos y a estas siervas tuyas. Amamos, Señor, tu palabra. Amamos la decencia y amamos el decoro. Tenemos vergüenza, tenemos temor y reverencia para ti. Queremos ajustar nuestras vidas, alinearla en tu propósito, en el nombre del Señor Jesucristo. Fuera la tristeza, fuera la depresión, fuera el cansancio, fuera la ansiedad, fuera los temores, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, que en este momento, Padre, una atmósfera de poder, de gracia, de gozo por el Espíritu Santo tome este lugar y tome a tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo. Sea tu nombre bendito, Rey. Oh, Yamashanaka, la Racharamakai. Señor, te quiero menguar. Aleluya. Para que sí, Señor. Sí, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Solo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Aleluya. Para que crezcas tú. Sí. Déjeme, le doy una reflexión antes de irnos. Cuando usted percibe un dolor en el cuerpo, en cualquier miembro de su cuerpo, ¿qué está diciéndole ese dolor? Que algo no está correcto en el cuerpo. Cuando oímos un mensaje de la palabra de Dios, sea este o cualquier otro, y de repente sentimos que nos duele, es un indicador que algo no está bien en nosotros. Y debemos ser honestos para corregir esto. El otro día, en un restaurante, alguien me vio echar sal a mi comida. A mí no me gusta la comida sin sal. Me dijeron: la sal es mala.
Yo le dije, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que buena es la sal. Y le dije, te voy a explicar cuál es el problema. Cuando el doctor te dice, de aquí en adelante no comas sal, no es porque la sal sea mala, es porque la sal te está diciendo que algo mal está en ti y por eso la debes evitar. Pero el mal no está en la sal, el mal está en ti y la sal te está diciendo que tú tienes un mal. ¿Sí me entiende el punto? Cambia la óptica. Jamás ha oído usted si el doctor dice eso, no está hablando correctamente. Es que la sal es mala. Va contra el Señor Jesús, que dice buena es la sal. Entonces, no es que la sal sea mala, es que la sal me está diciendo que algo yo traigo mal en mi cuerpo. ¿Entiende el punto? Cuando uno escucha y lee un pasaje de la Biblia y me hace sentir mal, es que algo traigo mal. No es que el mensaje esté mal. Señor, gracias. Una vez más, gracias. Gracias por recordarnos la modestia y la decencia que como tu pueblo que somos debe permanecer en nosotros. Bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a todos los que nos ven vía internet. Bendecimos a quienes escucharán este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga Él resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en tu vida paz. Y yo te bendeciré, dice el Señor. Ánimo.